Explicar el tema de movimiento circular uniforme para los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Seminario Misional. Vamos entonces a iniciar con una definición de lo que es el movimiento circular uniforme, aunque ustedes ya se deben dar una idea de acuerdo al título a qué se refiere. El movimiento circular uniforme, miren, es todo aquel movimiento donde la trayectoria que forma es una circunferencia. Y durante ese recorrido siempre utiliza una velocidad constante. ¿Qué quiere decir que velocidad constante? Que velocidad no cambia, siempre lleva la misma velocidad. Es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Como ejemplos, tenemos ejemplos muy prácticos como es la Tierra, ¿sí? Sabe que la Tierra gira sobre su propio eje, siempre a la misma velocidad. Es decir, para dar una vuelta completa, lo hace en 24 horas sobre su mismo eje. Pero para girar alrededor del Sol, porque el Sol es el centro, ¿sí? Por eso se llama heliocentro, heliocéntrico, porque es el centro del sistema, aunque no está en la mitad, sino en uno de los lados, se considera como un centro de giro. Alrededor del Sol lo hace en 365 días o lo que es un año aproximadamente. Otro ejemplo es un ventilador. Miren. El ventilador también gira y describe circunferencias y se lo puede programar para que gire siempre a la misma velocidad. Un lavarropas o lo que es lo mismo una lavadora también funciona con una centrífuga, es decir, algo que gira dando movimientos siempre a la misma velocidad. Un tocadiscos también. Y lo más común es una rueda de un auto o de una moto o de una bicicleta, que también se la puede programar para que gire siempre a la misma velocidad. Miren, ¿sí? Aquí ya vamos a ver más adelante qué significa estos mensajes, esta W, velocidad angular. Aquí vamos a mirar lo que es un ángulo y aquí el tiempo que tarda en dar una vuelta completa o en avanzar una distancia. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro del movimiento circular uniforme hay los elementos. Dentro de esos elementos vamos a tener en cuenta el periodo. Tengan muy en cuenta estos datos, tienen que aprendérselos con sus respectivas fórmulas. ¿Qué significa el periodo? El periodo es tiempo, miren. Ojo, tiempo. Como es tiempo, tiene que medirse en segundos. Que tarda en dar una vuelta completa. A eso se llama periodo, al tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Y se simboliza con una T mayúscula. Ojo, T mayúscula. ¿A qué es igual el periodo en fórmula? Miren, periodo igual a T, que significa tiempo, y N, número de vueltas. Es decir, siempre se cuenta un determinado número de vueltas y se le halla el tiempo para calcular el periodo. Es muy difícil con un cronómetro poder calcular el tiempo que tarda en una sola vuelta. Entonces, por eso se utiliza esta fórmula. La frecuencia. La frecuencia es lo contrario del periodo. Es decir, ya no es el tiempo, sino es el número de vueltas que da en un segundo. Miren, acá arriba era el tiempo en una vuelta. La frecuencia es número de vueltas en un segundo. La unidad de medida son los hertz o hercios. O también es segundos a la menos uno. Aquí es segundos a la menos uno. O 1/segundos. ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia se calcula entonces lo contrario del periodo. Miren. Es decir, número de vueltas sobre tiempo. Como el periodo y el tiempo, perdón, como el periodo y la frecuencia son inversas, entonces miren, si usted conoce el periodo, para calcular la frecuencia puede hacerlo así, mire, 1 sobre el valor del periodo. O también lo contrario, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. También funciona para hallar el periodo si conoce la frecuencia. Otro elemento, la velocidad lineal. La velocidad lineal es la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de la circunferencia. Para calcular la velocidad lineal, usted tiene estas dos fórmulas, que en el fondo son las mismas. Velocidad lineal es igual a la longitud de la circunferencia, es decir, cuánto mide en dar una vuelta completa a esa circunferencia, dividido entre el periodo, es decir, el tiempo que dar en una vuelta.
Pero como sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, miren, entonces usted puede reemplazar aquí en esa fórmula. Velocidad lineal igual a 2pi, ya saben cuánto vale el número pi, y r, que es el radio de la circunferencia, sobre el periodo, que ya miramos acá arriba cómo se mide ese periodo y cómo se lo puede encontrar. Todos esos elementos deben tenerlos ustedes en el cuaderno. Además, otro de los elementos del movimiento circular uniforme es la velocidad angular. Miren, aquí es velocidad, ya saben que es rapidez con la que se mueve, pero aquí ya dice angular, es decir, para formar ángulos. Allá en velocidad lineal era para arcos o distancias. La velocidad angular la vamos a simbolizar con esa W o W, como quieran llamarla, ¿sí? Y es el ángulo que forma en un intervalo de tiempo, miren. Entonces, se mide el ángulo que recorre y se divide entre el tiempo que emplea para formar ese ángulo. Ya vamos a ver más adelante una fórmula más cómoda para calcular esa velocidad angular. La velocidad angular se debe medir en radianes sobre segundos. Recuerden, como es un ángulo, acá los ángulos se miden en radianes sobre segundos. Ustedes ya saben qué son los radianes por lo que analizamos en matemáticas. Entonces, miren, la velocidad angular también se la puede expresar en revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir revoluciones? Revoluciones la pueden entender como vueltas o oscilaciones que da en un minuto un cuerpo. Su equivalencia de una revolución por minuto o una vuelta por minuto significa 2pi, que es una vuelta, miren, sobre 60 segundos, que es un minuto. Eso es una revolución por minuto, miren, a 2pi sobre 60. Para que les quede más fácil todavía, no tengan que estar midiendo ángulos, vamos a medir el ángulo de una vuelta, miren, es 2pi. Entonces la velocidad angular será igual a 2pi, que es el ángulo de una vuelta, sobre el tiempo que tarda en una vuelta, que es el periodo, miren, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la velocidad lineal y la velocidad angular existen también 2pi y existe el periodo. Entonces existe una relación entre esas dos velocidades. Mire, 2pi sobre periodo es la velocidad angular. Pero ese 2pi sobre periodo también, mire, está aquí, el 2pi sobre periodo, miren. Entonces, como ese 2pi es velocidad angular, ustedes para encontrar la velocidad lineal, miren, pueden solamente utilizar esta fórmula, miren, si conocen la velocidad angular. Velocidad angular por el radio. Tengan muy en cuenta, todas estas fórmulas deben tenerlas ustedes escritas en su cuaderno y al frente escribir para qué sirve. La aceleración centrípeta es otro elemento del movimiento circular uniforme. La variación, en este caso, es de la aceleración que va hacia el centro, por eso se llama centrípeta. Esta es dirigida hacia el centro. Y ¿por qué se da esa aceleración? Porque hay un cambio de velocidad. Pero ustedes dirán, pero arriba se dijo que es uniforme, o sea que no cambia la velocidad, pero cambia es el sentido, es decir, la dirección en la que va la velocidad para que vaya formando una circunferencia. Aquí tienen ustedes las fórmulas, miren, la aceleración centrípeta, aquí le pueden colocar aquí una C, velocidad lineal al cuadrado sobre radio, o puede ser también la velocidad angular al cuadrado por el radio, miren, ¿sí? Esas fórmulas son válidas para calcular y hacer los ejercicios. Otro elemento del movimiento circular uniforme bien importante es la fuerza centrípeta. Fuerza ya saben qué significa. Centrípeta significa que va hacia el centro. Es la fuerza entonces que va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Si no existiera la fuerza centrípeta, entonces, por ejemplo, los autos, ¿sí?, se salieran en las curvas, o un ciclista se saliera de las curvas. Mire, un auto, si no existiera esa fuerza hacia adentro, ese carro seguiría derecho y se estrellaría. Lo mismo un ciclista. Miren, si no existiera la fuerza centrípeta hacia el centro, entonces no se pudiera hacer girar los objetos, ¿sí? La fórmula de la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Recuerden que teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, como es fuerza centrípeta, aquí es masa por aceleración centrípeta.
Y ustedes aquí, miren, pueden utilizar también esta fórmula. Masa por velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Y aquí tienen unos ejemplos, donde m es la masa del objeto, r es el radio y b es la velocidad lineal del objeto. Aquí tienen unos ejemplos, miren, donde se tiene en cuenta la fuerza centrípeta. Centrípeta es la que va hacia dentro y la que va hacia afuera, es decir, en el momento en que el señor, por ejemplo, aquí suelte ese objeto, ese cuerpo sale disparado en esa dirección, miren, ¿sí? Y entonces aquí será fuerza centrífuga. Centrípeta hacia adentro, centrífuga hacia afuera. Para que quede más entendible este tema, vamos a ver unos ejemplos. Y dice, por ejemplo, hallar el periodo, ya saben qué es periodo, la T, de un objeto que tarda 300 segundos. Ojo, este 300 segundos es tiempo en dar 120 vueltas. Entonces, mire, como sabemos que para solucionar un problema siempre usted primero saque los datos aparte. Mira, aquí tiene n igual a 120 vueltas, tiempo 300 segundos, piden calcular periodo, mírenlo aquí. Por eso es importante lo que yo les decía, apunten las fórmulas y escriban para qué sirven. Entonces, mire, periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. Mire, 300 segundos tiempo, número de vueltas 120. Mire. Aquí le hace esa división 300 sobre 120 y le dará 2,5 segundos. Conclusión, ¿sí? El periodo es 2,5 segundos. ¿Qué me está diciendo eso? Que ese objeto, para dar cada vuelta, emplea 2,5 segundos. Esa es la interpretación. Miremos otro ejemplo. Hallar la frecuencia de un objeto que tarda 1 minuto y medio en dar 1300 vueltas. Miren. Entonces, 1 minuto y medio, tiempo. 1300 vueltas, n, número de vueltas. Pero miren que siempre se debe dar en términos de segundos. Entonces, ese minuto y medio hay que pasarlo a segundos. Miren, dice minuto y medio. Minuto es 60 segundos. ¿Cierto? Y el medio sale a la mitad, es 30. Conclusión, tienes minuto y medio, 90 segundos. Miren. Y da 1300 vueltas. Ahora aplico la fórmula de frecuencia. ¿Sí? Ya la tienen ustedes apuntada en su cuaderno. Entonces, es número de vueltas sobre tiempo, miren. Entonces, 1300 vueltas sobre 90 segundos. Hacen esa división y llegan a la conclusión de que la frecuencia es 14,44. Esta B es vueltas sobre segundos. Que les decía anteriormente las unidades de medida que se puede calcular también como S a la menos 1, o sea, segundos a la menos 1. O también se puede decir vueltas sobre segundo como hertz. Entonces, la frecuencia en este caso es de 14,44 hertz. ¿Qué significa? Que ese objeto da 14,44 vueltas cada segundo. Esa es la interpretación de la respuesta. Ahora dice, calcular la frecuencia de un objeto cuyo periodo es 25 segundos. Aquí ya conocemos el periodo. Ojo, aquí dice periodo 25 segundos. Ya me dice que ese es el periodo. Pero como sabemos con la fórmula que miramos allá, que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, entonces simplemente reemplazamos para hallar esa frecuencia. Miren, frecuencia igual a 1 sobre periodo, que me dice que aquí es 25. Miren, entonces la frecuencia es 0,04 vueltas sobre segundos. Miremos otros ejemplos. Miren. Una bola amarrada en el extremo de una cuerda de 4 metros de longitud da 60 vueltas en 15 segundos. Calcular. Mira, aquí ya me piden velocidad lineal, velocidad angular y la aceleración centrípeta. Siempre lo primero que haga, por favor, es saque los datos aparte. Eso es fundamental. Miren, aquí me dice que el radio es 4 metros, que el número de vueltas es 60 y el tiempo es 15. Con eso tengo que hallar esos elementos. Voy a comenzar por la velocidad lineal. Mire, velocidad lineal sabemos que es igual a longitud de la circunferencia sobre el periodo. Entonces, usted aquí lo primero que va a hallar es la longitud de la circunferencia, mire. ¿Sí? Y luego hallamos el periodo con estos elementos. Usted sabe que la longitud de la circunferencia, mire, es igual a 2pi por radio, mire.
Ya sabe cuánto vale el número pi y el radio también, mire. ¿Sí? Y para calcular el periodo, ya sabe que es tiempo sobre el número de vueltas, mire. Entonces, vamos a calcular primero el periodo. No importa que haya primero, usted puede hallar primero el periodo o hallar primero la longitud de la circunferencia, eso sí va en gustos. Entonces, va a hallar el periodo, mire, o sea, 15 segundos sobre 60. ¿Por qué? Porque es tiempo sobre el número de vueltas. ¿De dónde sacamos este 15? Mire, lo de aquí, que sacamos los datos aparte. ¿De dónde sacamos el 60? Mire lo de aquí, 60 vueltas. Entonces, periodo igual 15 sobre 60, 0,25 segundos, que es en lo que se mide el periodo. Ahora vamos a hallar la longitud de la circunferencia. Mire, 2 por pi, ¿sí? Mire la fórmula 2 por pi por el radio, mire. Entonces, aquí hace este producto 2 por 3, 14, 16 por 4 y eso le da 25,13 metros. Esa es la medida de la longitud de la circunferencia. Con esos datos, mire, como que me dice velocidad lineal es igual a longitud de la circunferencia sobre periodo, entonces ya reemplazo velocidad lineal igual 25,13, que es la longitud de la circunferencia, que es la y, mire, dividido entre el periodo, que es 0,25, miren, que está aquí al lado. Hace esa división y llega a la conclusión que es 100,52 metros sobre segundos. Aquí está, perdón, la respuesta a esa velocidad lineal. Ahora vamos a encontrar velocidad angular, miren. ¿Sí? La velocidad angular me dice que es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, 2pi, pi ya sabe cuánto vale, 3, 14, 16. Mire. El periodo también, sí, lo que usted halló acá ya le sirve para los siguientes. Hace estas operaciones 2 por 3, 14, 16 y divide entre 0,25 y ha hallado ya la velocidad angular. Mire. ¿Sí? Quiere decir que ese cuerpo recorre ángulos de 25,13 radianes cada segundo. Y aquí escribe la velocidad, miren. Ahora me dice hallar la aceleración centrípeta. Entonces vamos a ver, sabemos que la aceleración centrípeta que es igual, miren, a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Miren. Sí, ya está allá. Por eso les decía la importancia que ustedes coloquen estas fórmulas en su cuaderno y escríbanle al frente para qué sirve, para que usted vaya desarrollando con mucha facilidad. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado, pero ya la velocidad lineal sabemos que es 100, mira acá arriba, 100,52 metros por segundo. Al cuadrado, por favor, no se olviden ese exponente, dividido entre el radio, que es 4 metros. Miren, el 4 metros sale de acá, mírenlo. Hacen las operaciones, por favor, utilizan una calculadora para que verifiquen esas operaciones y luego dividen entre 4 y les va a dar la aceleración centrípeta, ¿cierto? Y ahí escriben la respuesta, por favor. Otro ejemplo. ¿Qué tiempo empleará un volante? ¿Sí? Un volante ya saben que puede ser de auto, ¿sí? En dar 5.000 vueltas si posee una velocidad angular constante de 62 radianes por segundo. Entonces miren, por favor, miren lo que nos dan. Nos dan la velocidad angular. Ya la tenemos conocida, miren. ¿Qué más nos dan conocido? Nos dan el número de vueltas. ¿Qué nos piden? Calcular el tiempo, miren. Eso es lo primero que tiene que hacer usted. Identificar cuáles son los datos que nos dan y la pregunta. Como habla de velocidad angular, pues obviamente utilizo la fórmula para calcular velocidad angular, miren. ¿Sí? De esa velocidad angular igual a 2pi sobre periodo, mire, conozco velocidad angular, ya nos la dan, miren aquí, 62 radianes sobre segundo. Entonces, esa la voy a utilizar aquí, para luego con eso hallar el periodo, miren. Usted puede primero reemplazar y después despejar o hacer lo que yo hice aquí, miren. Primero despejé el periodo. Este periodo está dividiendo, pasa acá a multiplicar, miren. Y esa velocidad angular que multiplica pasa acá a dividir, miren. Por eso me queda periodo igual a 2pi sobre velocidad angular. Con eso vamos a hallar el periodo. Y reemplazamos, miren, 2 por 3, 14, 16 dividido entre la velocidad angular, que es 62 radianes sobre segundo. Y obtenemos que el periodo es 0,1 segundo. Miren, pero eso es periodo.
pero lo que nos pregunta a nosotros es tiempo, o sea, la T minúscula. Pero ustedes saben ya por fórmula que periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas, miren. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a despejar tiempo. Este 500 que está dividiendo pasa acá a multiplicar, miren. Ustedes cogen una calculadora y multiplica 500 por 0,1 y le va a dar 50 segundos. Respuesta, miren. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tiempo emplea en dar 5000 vueltas? Entonces, miren, el cuerpo tardará 50 segundos en dar 5000 vueltas. Aquí es 5000 vueltas. ¿Sí? Y ya está el desarrollo, miren. Miremos otro ejemplo. Un disco gira a razón de 45 revoluciones por minuto. Recuerden que ya hablamos que es RPM. Si su radio es 10 centímetros, ¿cuál será la velocidad lineal? Entonces me piden velocidad lineal. Entonces, dicen 45 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? 45 vueltas en un minuto. Miren. O sea, n es 45 y tiempo 60. ¿Para qué me sirve eso? Para hallar el periodo, miren. Periodo igual a 60 sobre 45, miren. 60 segundos sobre número de vueltas. Significa que el periodo es 1,33 segundos. Me piden calcular la velocidad lineal. Usted sabe que la velocidad lineal es igual a 2pi por el radio sobre el periodo, miren. Entonces, 2 por 3, 14, 16 por 10 dividido entre el periodo, que es 1,33. Verifica estas operaciones, por favor, y este resultado con la calculadora. Y redacta la respuesta. Miren. Su velocidad lineal es 47,24 centímetros sobre segundos. ¿Por qué? Porque miren que el radio está dado en centímetros. Otro ejemplo. Un coche da vueltas en una pista circular. Miren. Como es circular, obviamente tiene un radio de 10 metros y lo hace con una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Tiene aceleración? Le preguntan. ¿Cuál es su velocidad angular en radianes sobre segundo? ¿Cuántas vueltas dará en 5 minutos? Ahí hay 3 preguntas. Entonces, miren, miramos los datos. Velocidad lineal, 90 kilómetros por hora. Radio, 10 metros. Recuerden que estos kilómetros por hora hay que pasarlos a metros por segundo. Entonces, ya saben ustedes que para hacer esa conversión deben multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Al hacer esa operación les va a dar que la velocidad lineal es de 25 metros por segundo al hacer esa conversión. Y empezamos a ver ya las preguntas. ¿Tiene aceleración? Sí tiene aceleración. Todo movimiento circular, ojo, tiene aceleración y se llama aceleración centrípeta. Es la que hace que el cuerpo cambie de sentido y vaya girando. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, calcular la velocidad angular. ¿O cuál es su velocidad angular? Miren. Entonces, ustedes saben que la velocidad angular la puedo calcular con la velocidad lineal sobre el radio. ¿Sí? Ustedes lo pueden despejar de las fórmulas que teníamos anteriormente. Entonces, velocidad angular es igual. Como ya sé cuánto vale la velocidad lineal, miren aquí, 25 metros por segundo, la reemplazo, miren. Y divido entre el radio, dividido entre 10. Hace esa operación y llega a la conclusión que la velocidad angular es igual a 2,5 radianes por segundo. C, dice. ¿Cuántas vueltas, dice, cuántas vueltas dará en 5 minutos? ¿Sí? Repito, en los minutos hay que pasarlos a segundos. Entonces, 5 por 60, en 5 minutos habrá 300 segundos. Como me piden cuántas vueltas, me están pidiendo aquí es cuánto vale n, ¿sí? Entonces, para ello, primero tengo que hallar el periodo, miren. 25 metros por segundo es igual a 2 por 3, 14, 16 por 10 sobre periodo, que esto es la fórmula de velocidad lineal. Este periodo, miren, aquí está dividiendo, está la raya de división. Pasa a otro lado a multiplicar. Le quedará periodo por 25 metros por segundo, sobre segundo igual a 2 por 3, 14, 16, 6,2832 por 10 metros. Miren. Continuamos haciendo operaciones, miren, 6,2832 por 10 da 62,832. ¿Sí?
Y este 25 que estaba multiplicando aquí para que me quede despejado este periodo, pasa a dividir, miren. Al hacer esa división, le va a dar entonces que el periodo es 2,51 segundos. Pero a nosotros no nos piden calcular el periodo, nos piden tener cuántas vueltas en 5 minutos, es decir, en 300 segundos. Entonces, como sabemos que periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas, entonces mire, donde está periodo, colocamos el valor que hallamos, 2,51 segundos. Igual al tiempo que me da, mire, 300 segundos sobre n que no sabemos cuánto vale. Esta n que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, mire. Y el 2,51 a dividir. Hace esa división y llega a la conclusión que el número de vueltas que da en 5 minutos es 119,5, ¿sí? Miremos otro ejemplo. Mire, un auto de 800 kilogramos gira una curva de 1 kilómetro de radio a 180 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración y cuál es la fuerza centrípeta? Sí, mira, aquí ya me está preguntando de fuerza centrípeta. Entonces, sacamos los datos. Mire, la masa es 800, el radio es 1 kilómetro. Entonces, por favor, hay que pasarlo a metros. Miren, 1000 metros. Velocidad lineal, 180 kilómetros. Hay que pasarlo a metros por segundo. Ya saben cómo se pasa. Obtenemos que es 50 metros por segundo. Y ya con esos datos me dice, halle la aceleración y halle la fuerza centrípeta. ¿Qué hago entonces? Pues busco la fórmula para hallar la aceleración centrípeta. Miren. ¿Sí? Aquí es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y acá tenemos para hallar la fuerza centrípeta, la fórmula. Comenzamos hallando la aceleración centrípeta. Aquí colocamos 50. ¿De dónde sale ese 50? Pues porque 50 es la velocidad lineal. Mire, que ya la llamo acá arriba, que es velocidad lineal. Y mire, no se olvide ese exponente. Velocidad lineal, 50 metros sobre segundo al cuadrado, sobre el radio que es 1000, que ya lo hallamos aquí, mira, 1000 metros. Hacemos operaciones, 50 al cuadrado, 2500 metros sobre segundos al cuadrado, sobre 1000 metros. Hace esa división y obtiene que es 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ya encontró la aceleración centrípeta. Ahora miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, ahora encontrar la fuerza centrípeta. Ya tenemos la aceleración centrípeta. Ahora llamamos la fuerza centrípeta. Cogemos la fórmula más fácil si quiere, miren. Porque hay dos fórmulas, miren. ¿Sí? Puede utilizar esta que es la masa con velocidad lineal al cuadrado sobre el radio o simplemente la más fácil, miren. Porque ya conozco la masa y conozco ya la aceleración centrípeta. Entonces la masa es 800 kilogramos y la aceleración centrípeta 2,5 metros por segundos al cuadrado. Usted puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas y el resultado va a ser el mismo. Conclusión, usted multiplica 800 por 2,5 y obtiene que eso le da 2000. Por lo tanto, la fuerza centrípeta será 2000 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que eso es newtons. Entonces, la aceleración centrípeta de ese auto al girar es 2,5 metros por segundo al cuadrado y la fuerza centrípeta 2000 newtons. ¿Sí? Miremos otro ejemplo para reafirmar lo de la fuerza centrípeta. Un automóvil de 1200 kilogramos de masa toma una curva de 30 metros. Entonces, mire, siempre nos dan, en este caso, masa radio a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Calcular la fuerza centrípeta. Entonces ya tenemos aquí los datos, la masa, el radio, la velocidad lineal, que la hemos pasado ya a metros por segundo y me piden calcular fuerza centrípeta. Para este caso vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque conocemos la masa, conocemos la velocidad lineal y conocemos el radio. Mire. Entonces vamos a ir reemplazando. ¿Dónde está la masa? 1200, mire. ¿Dónde está velocidad lineal? 25, miren. Pero no se olviden que ese es al cuadrado, miren. Sobre el radio que es 30, miren. Hacen operaciones, ya les decía, por favor, que verifiquen, ¿sí? Mire, 25 al cuadrado es 625. Este 40, ¿de dónde sale? De 1200 al dividirlo entre 30.
Luego multiplican 40 por 625 y creo que les da 25.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido entre metros. Esto al hacer la cancelación de unidades les va a dar entonces 25.000 newton. La fuerza centrípeta de ese automóvil entonces es de 25.000 newton. Miremos otro ejemplo. La fuerza centrípeta de un automóvil al tomar una curva de 20 metros, aquí siempre que le digan de una curva, esto es radio, y lo hace con una velocidad de 72 kilómetros por hora, es 20.000 newton. ¿Cuál es la masa del automóvil? Mira, aquí le preguntan la masa, ya me dan la fuerza centrípeta, miren. Entonces sacamos los datos aparte, el radio, la velocidad lineal y la fuerza centrípeta y la incógnita que es la masa. Usted ya sabe la fórmula de fuerza centrípeta, mira, masa por velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Entonces va reemplazando. Donde está fuerza centrípeta, el valor, pues mire, 20.000 newtons. Igual a la masa, miren la fórmula aquí, la masa. Como la masa no la conozco, la dejo ahí como m. No vayan a confundir esa masa con los metros. No los vayan a confundir. Velocidad lineal al cuadrado, miren aquí, velocidad lineal al cuadrado. ¿Sí? Ya saben que es 20 metros por segundo. Sobre el radio, que es 20 metros. ¿Sí? Que eso lo da el problema. Y ahora tratamos de hacer operaciones. Miren, ese 20.000 newton lo dejamos el mismo. Acá, ese 20 al cuadrado, miren, 400. Sobre 20, y esta m es la masa. Continuamos haciendo operaciones. Ese 400 lo dividimos entre 20. Y me quedará a mí. El 20.000 queda el mismo de ese lado izquierdo. 20.000. 400 sobre 20. 20, miren. Y luego, como usted va a despejar esta masa, entonces estos 20, todo esto pasa acá a dividir, miren. A 20.000. Entonces me quedará 20.000 dividido entre 20. ¿Cierto? Aquí, si ustedes observan aquí, hay un error, ¿cierto? Aquí es 1.000. ¿Sí? Entonces será 1.000 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la masa del automóvil es de 1.000 kilogramos. ¿Sí? Observen y revisen este error, hay que corregirlo. Por eso es bueno que ustedes siempre verifiquen con la calculadora los resultados. Esperamos que hayan dado con eso la explicación